Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el que abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy, gracias a los diálogos previos sostenidos con nuestro invitado, quien nos ha compartido sus respuestas, especialmente grabadas en esta emisión, contamos con la participación del doctor Óscar Llerena Borja. Él es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis laureada sobre Bolívar Echeverría y Marx. Actualmente es docente titular de la Cátedra de Filosofía en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Tiene una importante producción académica en el área de la filosofía política y de la cultura. Es experto en intervención social, desarrollo comunitario e investigación sociológica. Estimado profesor, bienvenido. Muy buenas. Quiero saludar y agradecer esta invitación de la Universidad Industrial de Santander a esta conversación que me parece tan interesante y tan evocadora respecto de la figura y del pensamiento del que posiblemente sea el pensador marxista latinoamericano más importante del siglo XX. Quiero también agradecer las conversaciones que he mantenido con mi querido amigo Hernando Arias Niño, el conductor de este programa, con quien hemos construido esta conversación y a quien le agradezco por la inteligencia de sus comentarios y la reflexión. Mil gracias. Insisto por aceptar esta invitación, estimado profesor Óscar. Para abrir este programa especial, desearía que nos compartieras un fragmento que bien nos traes ya previsto para la emisión del día de hoy. Me gustaría empezar haciendo una lectura de un texto que aparece en un extracto, una cita de un texto de Bolívar Echeverría que se llama La clave barroca de América Latina. Este texto publicado en el año 2002. Dice así Bolívar Echeverría en la página 14. Abro comillas. Tal vez lo que es revolución habrá que pensarlo no ya en clave romántica, sino por ejemplo en clave barroca. No como la toma apoteósica del Palacio de Invierno, sino como la invasión rizomática de violencia no militar, oculta y lenta pero omnipresente e imparable, de aquellos otros lugares lejanos a veces del pretencioso escenario de la política, en donde lo político, lo refundador de las formas de la socialidad, se prolonga también y está presente dentro de la vida cotidiana. Cierro comillas. Alrededor de este fragmento, estimado profesor, ¿qué podrías decirnos en alusión con este gran personaje, con este gran pensador, como lo es Bolívar Echeverría? Desde mi perspectiva, nos ubica muy bien en la línea de pensamiento que se abre a partir de la lectura de Bolívar Echeverría. ¿Dónde buscar las posibilidades del cambio? ¿Cómo interpretar o cómo acceder o dónde indagar las posibilidades del cambio social en América Latina? Dice Echeverría, debemos renunciar al escenario de la violencia militar, que fue el ideal revolucionario de América durante casi todo el siglo XX,
pensemos en la Revolución Rusa, en la Revolución Cubana, como relatos, como mitos. Y, dice Echeverría, debemos abandonar este ideal y entregarnos a un ideal más propiamente político, en el sentido de indagar el futuro en esas otras formas de acción política, de acción colectiva, que vienen desde abajo, que vienen desde los márgenes. Bueno, a mí me parece que el gran valor de la obra de Echeverría, el gran valor que tiene la obra de Echeverría para nuestros días, es permitirnos pensar nuestro tiempo desde los márgenes. Si algo, y esto lo digo aunque suene demasiado categórico, pero es algo en lo que creo, si algo tiene que aportar la sociedad latinoamericana y el pensamiento latinoamericano al mundo, es justamente esa perspectiva única que nos da estar en los márgenes y que por lo tanto nos permite reflexionar desde los márgenes y sobre los márgenes. Mil gracias por esta reflexión de entrada, estimado profesor. Aprovechando este espacio de reflexión y para dejarles una cuestión al pensamiento a nuestras radioescuchas, a nuestros radioescuchas, ¿cuál pregunta, cuál cuestión al pensamiento desearías plantearnos antes de la pausa? Es una pregunta a la que quisiera responder a lo largo de esta conversación y que creo que la figura y el personaje de Bolívar Echeverría se presta bien para atacar. La pregunta es, ¿tiene sentido hacer filosofía hoy? Quiero decir, ¿tiene algún valor para el mundo en el que vivimos la reflexión filosófica? Bueno, esta es una pregunta que intentaré resolver y atacar, bueno, no sé si resolver, pero al menos atacar a lo largo de esta conversación. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, Bolívar Echeverría y pensamiento latinoamericano. Estimado profesor Óscar Llerena, desde la propuesta de Giorgio Colli en su obra El nacimiento de la filosofía, donde sugiere que la filosofía surge como una producción de pensamiento colectivo y por ende es dialéctico, dado que está ligado a la tradición griega y su posterior desarrollo posocrático y platónico, quisiera preguntarle, con esta antesala, ¿qué es la filosofía latinoamericana y cómo podríamos entenderla? Solo puede haber filosofía donde existe dialéctica, donde hay discusión horizontal, frontal y racional. Bueno, esto no ha ocurrido en todas las comunidades humanas, pero todas las comunidades humanas han tenido conocimiento. Los hindúes tenían un conocimiento muy elevado, por ejemplo, de la matemática. Los chinos tenían un gran conocimiento. Y sin embargo, eso no es filosofía, al menos en la perspectiva de la línea que estoy marcando aquí. Filosofía es esta capacidad de discutir colectivamente y de procesar la información para entregarnos un saber colectivo, un conocimiento colectivo. En esa medida, la filosofía no tiene etnia, no se corresponde directamente a un estado, a una nación o a una cultura. La filosofía es saber en diálogo, saber en discusión.
Y por eso podemos preguntarnos realmente si existe filosofía latinoamericana. Y creo que sí, creo que existe filosofía latinoamericana, aunque la filosofía en América Latina no ha tenido el desarrollo y el brillo. Esto no quiere decir que no ha tenido grandes pensadores, pero no ha tenido el desarrollo y el brillo que ha tenido, por ejemplo, en Europa. La filosofía latinoamericana tiene un punto muy importante de eclosión, que es el México de finales de la primera mitad del siglo XX, en el que figuras importantísimas del pensamiento español, estoy pensando, por ejemplo, en Nicol o en José Gaos o el mismo Sánchez Vázquez, figuras importantes de la reflexión filosófica española, emigran por efectos de los temas políticos, de las confrontaciones políticas a América. Esta emigración le da un suelo o le da un impulso a la filosofía que se hizo en América en el siglo XIX y construye la que para mí al menos es, si no la principal, al menos una de las principales facultades de filosofía de América, que es la Escuela de Filosofía de la UNAM. Ahí se hará reflexión filosófica en un sentido fuerte, en un sentido duro. Y hay filosofía, por ejemplo, en otras latitudes de América, pero yo estoy tomando estos elementos como puntos de partida. Ahora, ¿cuál sería la característica del pensamiento latinoamericano? ¿Hay algo del pensamiento filosófico latinoamericano? ¿Hay algo que podamos definir como la característica de este pensamiento? Yo creo que la filosofía latinoamericana tiene una gran virtud. Aporta al contexto universal un elemento. Y ese elemento tiene que ver con la capacidad de pensar desde los márgenes y pensar los márgenes de la vida civilizada. Pensar la economía desde los márgenes, pensar la cultura desde los márgenes, pensar la política desde los márgenes. Creo que este es el gran aporte de la filosofía latinoamericana. Pues para poner solo un ejemplo, el maestro Adolfo Sánchez Vázquez hace esta reflexión a propósito de la estética desde México, pensando los márgenes de la estética. Mil gracias por esta introducción. Ahora, estimado profesor, ¿podría darnos una breve, por así decirlo, presentación, introducción sobre quién fue Bolívar Echeverría y cuál fue su formación académica? Bueno, Bolívar Echeverría es ecuatoriano, nace el 31 de enero de 1941 en Riobamba y fallece en México el 5 de junio de 2010. Yo diría, como he planteado ya en algún momento, es para mí el pensador marxista más importante que tuvo América durante el siglo XX. Es un representante del marxismo no ortodoxo, aunque nace en el marxismo ortodoxo, pero se desarrolla en un pensamiento un poco más abierto, más crítico, más potente, diría yo. Y en esa medida desarrolla una obra filosófica que es casi incomparable por los diálogos que lanza con autores europeos y con el pensamiento universal, por los diálogos que establece con estos autores, que lo convierten, desde mi perspectiva, en uno de los poquísimos filósofos que ha tenido nuestro continente durante el siglo XX. Ahora, debo indicar que para mí el filósofo no es el profesor de filosofía, como soy yo, un mero lector de filosofía, ¿no? Filósofo es aquel que logra establecer un pensamiento propio y ponerlo en diálogo con las grandes corrientes del pensamiento universal. Bolívar Echeverría dialoga, entre otros autores, con Aristóteles, con Marx, con Lukács, dialoga con toda la escuela de los anales. Bueno, es un pensador formidable y por eso creo que es ciertamente aplicable para su persona y para su pensamiento los términos filósofo y filosofía. A él no le gustaba ese encajonamiento, ese encasillamiento en la filosofía, pero creo que sí, que fue un filósofo. Ahora, ¿por qué digo que fue un humanista? El primer amor intelectual de Bolívar Echeverría fue la obra del maestro Miguel de Unamuno, del gran existencialista español, este pensador que conmueve a la generación posterior a la Guerra Civil Española, que influye profundamente en el pensamiento español y universal
después de la Guerra Civil Española, Unamuno tiene un peso significativo en el desarrollo de la corriente existencialista en América y en el Ecuador en particular. Otros pensadores como Luis Corral, como el mismo Tinajero, Fernando Tinajero, fueron lectores de Unamuno, y la obra de Unamuno tuvo una presencia muy, muy, muy importante en el pensamiento de Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría su padre le regaló cuando tenía 17 años las obras completas de Unamuno, y siempre Echeverría tuvo una cercanía a este pensamiento. Por lo tanto, antes que marxista y antes incluso que filósofo, Bolívar Echeverría fue un apasionado por el ser humano, un pensador que expresaba que poseía una gran pasión por el hombre y que entregó su vida y su pensamiento a la libertad y a la emancipación del ser humano. Y finalmente, digo también que Bolívar Echeverría fue un pensador marxista, un filósofo marxista. Bolívar Echeverría se forma en dos matrices de pensamiento. La primera es un catolicismo que hereda de su madre y de su primera formación en el Colegio La Salle en Quito. Ahí hay un humanismo católico que está muy presente en su obra y en su reflexión, incluso de manera silenciosa, pero está siempre ahí. En este sentido, Bolívar Echeverría está atravesado por un patos por el ser humano. Esta es una idea que ya he planteado. Y creo que esto tiene que ver también, o es un rasgo que comparte con otro gran pensador, que será, digamos, su diálogo, con quien dialogará permanentemente, que es Karl Marx. Karl Marx estaba también muy poseído por ese patos por la humanidad, por esa pasión por el ser humano. Baste recordar los textos, los Abitur, con los que termina la formación secundaria Marx. Esos dos textos se conservan y ahí se aprecia claramente esa pasión de Marx por el ser humano. Ese patos le lleva a Echeverría primero a una búsqueda filosófica, ¿no es cierto?, que le hace estudiar primero filosofía en la Universidad Central. Abandona los estudios por múltiples razones que en este momento no me parece adecuado desarrollar, y decide viajar a Alemania con la intención de estudiar con el pensador existencialista más importante de su época, que fue Martin Heidegger. Echeverría viaja a Alemania con Luis Corral a intentar estudiar con Heidegger, pero evidentemente no pudieron entrar en el círculo tan cerrado de alumnos de Heidegger y emigran, se van de Friburgo a Berlín. En Berlín empiezan a estudiar y ahí tienen un contacto ya sistemático con la obra de Marx. Es evidente que en este primer momento, Echeverría está fuertemente influenciado por el pensamiento alemán de izquierda. Estoy pensando, entre otros nombres, en el de Rosa Luxemburgo y en el de Marcuse, aunque desde mi perspectiva y en las investigaciones que realicé para mi tesis doctoral, yo descubrí, me parece que queda muy claro que una presencia a la que Echeverría no siempre le da tributo, pero es una presencia importante en su obra, es Lukács, ¿no? Lukács tiene un peso significativo en el pensamiento de Bolívar Echeverría. Echeverría vive en Alemania hasta 1968, hasta finales del 68, y en ese momento emigra a México. Claro, con toda esta aproximación, estimado profesor, es inevitable mencionar que el pensamiento de Bolívar Echeverría estuvo marcado por el patos o el padecimiento humano. En la primera mitad del siglo XX, la idea de revolución influenció profundamente su obra, como lo veremos en uno de sus ensayos A los fusiles, que fue escrita en Berlín, donde afirmaba que la revolución era inminente y debía impulsarse. Esto dado que junto a su generación fue inspirado y formado en gran parte por la Revolución Cubana, que tuvo grandes repercusiones en América Latina. Sin embargo, hacia finales de los años 80, Bolívar Echeverría replantea esta idea. En este orden de ideas, estimado profesor, ¿cómo comprendió entonces la revolución como un cambio político y no únicamente como una vía armada?
más o menos a finales de los 80, es decir, en el año 88, 89, Bolívar Echeverría está mutando su lectura, su comprensión de lo que será la revolución. Sigue creyendo en el ideal revolucionario, sigue pensando y sigue militando en la necesidad del cambio, pero ya no está tan convencido de que el cambio sea el comunismo de corte soviético o de corte chino. Se desarrolla un nuevo pensamiento, una nueva vía para pensar el cambio, y esta tendrá que ver con eso que en los últimos años se ha llamado revolución molecular. Esta idea que nos presenta Deleuze en su 1000 mesetas y en su Antiedipo. La idea de que la clave de la revolución hay que buscarla ya no en la violencia militar, ya no en el cambio revolucionario que busca o que milita en esta necesidad de fiat justitia peret mundus, es decir, hágase la justicia aunque perezca el mundo, o en esta idea de que es posible crear un novus ordum seculorum, es decir, crearlo todo de nuevo. Pues no, Echeverría está ya en otro debate, en otro pensamiento. Muestra de esto es el texto que leímos al inicio y que nos hablaba de cómo buscar la transformación en eso que el pensamiento postestructuralista llama la huida a lo público, la huida a lo privado. La revolución, el cambio, la necesidad de la transformación habría que buscarlo ya no en la esfera superestructural, sino más bien en la esfera infraestructural. Este me parece que es el último gesto político, el último gesto filosófico de Bolívar Echeverría. Ahora, mi estimado profesor Óscar, ¿cuál considera usted que son las obras más representativas de Bolívar Echeverría y por qué tuvieron un impacto significativo en la filosofía y el pensamiento crítico? Yo creo que podríamos trabajarlos en 4 momentos en la obra de Echeverría. El primer texto importantísimo son sus cursos sobre el Capital, su lectura tan sistemática, tan prolija, tan profunda, tan erudita de la obra de Marx. Esos textos aparecen, hay varias compilaciones, hay uno que se llama Los esquemas de Marx. Bueno, hay varios textos en los que se publican esas reflexiones de Echeverría sobre el Capital y sobre el pensamiento marxista. Ese es uno de los grandes textos de Bolívar Echeverría. Un segundo, que yo creo que es el texto que le pone en debate, que le coloca en la primera línea del debate modernidad-posmodernidad, es un texto que se llama Las ilusiones de la modernidad, donde Bolívar Echeverría está dialogando, está discutiendo con autores como Lyotard o Jason, frente y de la mano más bien de la obra de Habermas y su idea de que la modernidad sería un proyecto inacabado. Una de las claves que yo encuentro en este texto, Las ilusiones de la modernidad, es esta posibilidad de pensar nuestra civilización como un proyecto que está buscando siempre nuevas vías, nuevos caminos y que por lo tanto está abierto a la posibilidad del cambio. Un cuarto texto que me parece importantísimo en la obra de Echeverría es un texto pequeñito, es un libro, pero en ese libro hay un capítulo que se llama Valor de uso y utopía, en el libro homónimo. Este texto es, yo creo, el texto más importante, más potente de la obra de Echeverría. Lo expreso con total humildad y solo desde mi propio gusto personal. Creo que este texto es donde Echeverría realiza un diálogo así absolutamente brillante y un diálogo brillante con 2 grandes pensadores. El primero, Aristóteles, con el pensamiento social aristotélico, con la política de Aristóteles y con Marx. Aquí me parece que en Valor de uso y utopía hay cosas realmente formidables. Estimado profesor Óscar Llerena Borja, de verdad ha sido un placer tenerlo con nosotros hoy y conocer más sobre la situación de la filosofía latinoamericana, el pensamiento latinoamericano y este pensador que vale la pena resaltar como lo fue Bolívar Echeverría. Una vez más, Hernando, quiero reiterar mi agradecimiento a esta invitación de la Universidad
Industrial de Santander para conversar sobre este pensador. Quiero invitar a nuestros oyentes a reflexionar, a aproximarse a la lectura de Bolívar Echeverría. Buena parte de su obra se encuentra en la web, así que no es de difícil acceso. Quiero invitarles a su lectura porque, repito, me parece que en esta obra están contenidas claves que nos permitirán comprender y atender las búsquedas de futuro de nuestras sociedades. Muchas gracias, Hernando, muchas gracias a esta prestigiosa universidad. Mil y mil gracias, estimado profesor Oscar, por aceptar la invitación. De verdad, le mandamos un gran y cálido saludo hasta nuestra hermana República del Ecuador, allá también en la Universidad Central de Quito. Mil y mil gracias por hacer este diálogo posible. Y bueno, amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. A nuestros oyentes, les agradecemos por acompañarnos en este interesante diálogo. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.